Buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, casa de Dios, casa de todos nosotros, casa de oración Chula Vista. Un abrazo, qué bueno que están ahí reunidos para estar juntos virtualmente, esperando la bendición de Dios a través de la predicación de su palabra. Damos gracias a Dios por sus vidas. Hoy estamos ya en la serie, continuamos con la serie de personajes bíblicos, y hoy en esta ocasión, iglesia, vamos a hablar de un personaje bíblico más. Es ya la predicación número 9, y esta predicación número 9, por ahí hace 2 semanas comenté que queríamos como personaje bíblico también esté incluido ahí en la palabra de Dios, y nos deja mucha enseñanza. Acuérdense que la palabra de Dios fue escrita por Dios, o fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo, para utilizar hombres amanuenses y dejaran por escrito aquellas cosas que Dios quiso compartir con usted y conmigo, para percibirnos de lo que es un buen ejemplo, pero también para percibirnos de lo que es un mal ejemplo que no debemos repetir usted y yo. Porque generalmente los malos ejemplos, las malas actitudes, las malas acciones en la Escritura pues son consecuencias, no porque Dios las quiera, sino porque son consecuencias naturales de las acciones incorrectas que el ser humano hace. Hoy vamos a predicar pues en esta serie de personajes bíblicos, 9ª ya predicación, acerca de Jezabel. Jezabel, vamos a conocer quién fue esta mujer, y antes le pido por favor que me acompañe a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y qué bueno que está reunido ahí en casa, iglesia. Un abrazo para todos ustedes. Ya en estos tiempos, en octubre, cambia el horario, y vamos a hacer algunos también cambios para que usted y yo podamos estar más cómodos y más en el rumbo que Dios desea que estemos tomando. Así es de que vamos a ir a comenzar con la predicación de esta tarde. Personajes bíblicos, Jezabel. Vamos a ir a Apocalipsis 2:18, ya le comenté. Dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y empieza a comentar: yo conozco tus obras, yo conozco tu amor y fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dentro de esas cosas que tenía, en este caso, obviamente Dios, que le escribe al responsable de la congregación, esto es, al pastor, que estaba ahí pues siendo encargado de parte de Dios, que en este caso era Tiatira, le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese bien, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Oremos a nuestro Padre Celestial. Mi Dios, nos ponemos en tus manos, Rey. Ministranos en algo que está escrito en tu palabra. Y hoy que estamos en esta serie de personajes bíblicos, a veces hay personajes que nos edifican, a veces hay personajes que nos inspiran, a veces hay personajes que tomamos un ejemplo completamente porque es el ejemplo tuyo, pero también hay personajes de los cuales a través tú nos apercibes a dejar cosas que no convienen en nuestra vida porque afectan nuestro ser. Nos ponemos en tus manos, Padre bendito, para poder transmitir el mensaje tuyo, y también, Padre, pongo en tus manos el corazón de mis hermanos para que puedan recibir el mensaje con toda solicitud, con toda madurez. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Acordémonos que la palabra ángel tiene que ver o se refiere a mensajero, así se traduce. ¿Y quién es el mensajero en la iglesia? Pues el que cada semana y entre semana da los mensajes de la palabra de Dios, de parte de Dios, para instruir, edificar a la iglesia.
Y entonces quien se identifica ahí, que es el Señor Jesucristo, dice, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Y empieza a decirle, sí, características que tenía el responsable de esa iglesia de Tiatira, pero también no olvidemos que también llama y da instrucciones haciendo una analogía que puede aplicar también a casa. Y el responsable de casa, pues es el varón. Aunque a veces ese varón ya no está porque fue un irresponsable. O esperemos que no esté por responsabilidad también de la mujer. Entonces, ahí debemos de tener cuidado, porque algunos a lo mejor salen huyendo por irresponsables, pero otros salen huyendo como Elías también. Cuidado. Y le dice, yo conozco tus obras. O sea, estás haciendo las cosas excelentes. Conozco tu amor porque lo haces con el amor del Señor, con pasión del Señor. Y fe, vives verdaderamente lo que predicas. Y servicio, te desvives por precisamente hacer las cosas en mi nombre, a mi nombre y para glorificarme a mí. También conozco tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es, vas creciendo en entrega y pasión con tu Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y es donde dice, cuidado, no dejes que ese espíritu, no dejes que esa actitud que podemos encontrar en la historia de la misma iglesia de Dios, o en la historia del pueblo de Dios, en este caso, allá en Reyes, cuando se narra estas obras, dice que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. O sea, la gente la ve, la gente hasta cierto punto hasta le reconoce con cierta autoridad, pero no has hecho nada. Estás dejando que la iglesia se contamine, porque es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Eso es una postura siempre de Dios, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, no está hablando de que Jezabel estaba congregada en Tiatira, físicamente la Jezabel de aquellos tiempos. No, está hablando acerca de las acciones que tuvo Jezabel y que quedaron por escrito. Ahora, déjeme continúo de esta forma. Voy a hablar de algunas características. Murmuración, manipulación, ambición, control, hipocresía, matriarcado, rencor, odio, crueldad, usurpación de funciones, prepotencia, a veces apariencia de humildad y piedad, siempre y cuando las cosas sean de acuerdo con sus intereses. Si no, entonces arde Troya, como dicen por ahí, ¿no? Si no, entonces totalmente maléfica. Mire, iglesia, estamos predicando de un mal ejemplo que no se debe repetir. Estamos predicando de Jezabel, conocida como la mujer perversa y mujer siniestra. Mire, en mi experiencia como contador público, porque esa es mi profesión, cuando estudié en la universidad, egresé contador público. En mis inicios allá, en los años 90, me di cuenta de esto. El hombre, el varoncito, con facilidad, así, de una manera muy natural, solicitaba dinero a cambio de un favor, entre comillas, por sacar un trámite. Allá en mis tiempos había trámites que eran gratuitos, no quiero nombrar cuáles trámites, pero eran gratuitos totalmente. Y sin embargo tenían una cuota para cada uno de ellos. Y si no daban la cuota, que era algo, una práctica totalmente muy común y era lo natural, pues simplemente no te daban el trámite. Y me percaté de esto, que las mujeres no lo hacían, no se atrevían a hacerlo. Les daba pena hacer lo que el varoncito hacía con toda normalidad. Pero también me percaté que cuando te encontrabas una que sí se comportaba, hoy conocemos como Jezabel, cuidado con ella.
Y algo que observo hoy en día es que algunas mujeres que traen una placa, ¿verdad?, de policía, se les nota a 5 kilómetros lo que llamamos o lo que se llama espíritu de Jezabel. Con todas esas características de prepotencia, de querer hacer las cosas a su modo. Acuérdese, caras vemos, corazones no sabemos. En este tiempo, en este contexto ahora del siglo ya XXI, de este año 2020, o desde hace algunos años, ahora en mi experiencia como docente, porque también he participado y sigo participando en esa área, he visto también jovencitos, pero en este caso me voy a referir a jovencitas estudiantes que llegan al salón de clases con sus adornos exteriores, sus pinturas, maquillajes, bien maquilladas, peinados a la moda de este siglo XXI, pero nada más abren su boca y les sale el espíritu de Jezabel tirándole a chimoltrufia, pero de a de veras. Esa es la realidad. Son jezabelitas que cuando yo las veo dije, ay, cuidado con aquel que se vaya a casar con una de ellas. Aunque como autoridad en el salón de clases de repente les doy ciertos consejos y hago mi trabajo aparte de dar la cuestión de la clase, hago ciertos consejos o doy ciertos consejos y cuando termino de dar el consejo les digo, ya les dije, ya les apercibí, para que después no vayan a decir, es que nadie me dijo. Y lo hago con toda sabiduría, pero en la iglesia, en la congregación, iglesia, en las reuniones, obviamente venimos a escuchar la palabra de Dios. Y esto lo tenemos que hacer con liberalidad, con libertad. ¿Por qué? Porque es el propósito del ángel a la iglesia que está establecida en Tijuana, llamada Casa de Oración Tijuana Loma Dorada. O en Chula Vista, llamada Casa de Oración Chula Vista, sí, ahí establecida en Otay Lakes. Mire, uno de los reyes de Israel fue Acab. ¿Quién fue Acab? El rey Acab fue séptimo rey de Israel entre el 874 y el 853 a.C. Acab fue hijo de Omri, quien reinó Acab 22 años en Israel, siendo un mal y perverso gobernante. Ahora, ¿por qué fue un mal gobernante? De acuerdo a la historia, a lo que podemos ver, a lo que podemos ver en la escritura, debido a la influencia de su esposa. ¿Quién era su esposa? La esposa de Acab, Jezabel. Acab se casó con Jezabel, hija de Et-Baal, rey de Tiro, mujer que tenía estas características. Era ambiciosa, idólatra. Esto es, Acab cometió el error de casarse con una mujer pagana, con una mujer que no era del pueblo de Dios. Esta era mujer ambiciosa e idólatra que por su mala creencia, por la influencia que tenía sobre el rey, fue introduciéndose ella a Israel, pues como autoridad. Y como autoridad también introdujo la adoración a los Baales, a Baal y a Astoret. Entonces, por mandato de su esposa Acab, el rey de Israel, erigió en Samaria un templo propio para Baal. Y no bastándole eso, persiguió y molestó en gran manera a los profetas de Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que cometió diferentes atrocidades. ¿Para qué? Para provocar la ira del Señor. Sus acciones fueron más violentas que todos los reyes anteriores a él. Estoy hablando de Acab, por influencia de su esposa Jezabel. A causa pues de esta apostasía que se había creado por este matrimonio, pero por influencia de ese matriarcado de Jezabel, Dios envió un castigo a Israel por preferir y no darse cuenta que existe solo un único Dios verdadero. Prefirieron pues vivir en la vanidad de su vida, de sus ambiciones, del descontrol, de sus emociones, que hacer caso o permanecer bajo la cobertura de Dios. Dios les envió 3 años de sequía, fueron las consecuencias, ya hemos leído cuando predicamos de Elías. Envió hambre para este pueblo,
para que reconocieran la existencia de Dios. Todo lo cual aconteció y lo podemos ver narrado también alrededor del entorno de la historia de Elías. En 1 Reyes 21:25 dice lo siguiente, 1 Reyes 21:25, así dice: a la verdad, ningún rey fue como Acab, pero en buen testimonio, en buena actitud, no, totalmente el contrario. Pero fíjese bien lo que dice la Escritura, porque acuérdese, no es el mensaje mío, es el mensaje de Dios que nos dejó escrito para que usted y yo conozcamos la voluntad perfecta de Dios y ser apercibidos de acciones, actitudes que no convienen a quien, a Dios, no, a nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere apercibirnos. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y luego dice, punto y coma, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Esto es, dejó la autoridad, esa autoridad, fíjese, no solamente en la casa, sino en el pueblo de Israel, porque la mujer lo tomó esa autoridad por sus acciones, por sus actitudes, un espíritu que no debe de haber en ninguno de nosotros, principalmente hoy que estamos tomando personaje como mujer a Jezabel. Acuérdense, en semanas pasadas hemos predicado de Salomón, hemos predicado de David, hemos predicado de varios personajes bíblicos y eran hombres, pero la aplicación es para todos los hijos de Dios. En este caso estamos predicando de Jezabel, estamos apercibiendo de las acciones de Jezabel que no convienen que usted y yo tengamos, principalmente las mujeres. Dice 1 Reyes 21:1. Vamos a ir ahí a 1 Reyes 21:1 para leer la escritura y conocer un poquito más acerca del corazón de esta mujer que estaba manipulando no solamente a su esposo, sino a todo el pueblo de Dios. 1 Reyes 21:1. Ahora usted dirá, ¿y por qué la dejó Dios? Bueno, acuérdese lo que dice ahí, lo que vamos a leer. Y le daba oportunidad que se arrepintiera, porque ese es el corazón de Dios, pero no lo hizo. Al contrario, aumentaba más y más su maldad. 1 Reyes 21:1. Habla de un entorno acerca de Acab y la viña de Nabot. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, o sea, tú escoge, te pagaré tu valor de la viña en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No importa que fuera vendida, no importa que fuera trocada o cambiada por otra propiedad. No, esa era una ley, una costumbre muy arraigada en el pueblo de Israel. Recibía la herencia de tu padre y era para que la conservaras. Entonces, quería que violentara esa ley. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, ¿qué fue lo que le respondió Nabot a Acab? Bueno, le dijo, no te daré la heredad a mis padres. ¿Y qué pasó con Acab? Pues hizo su berrinche. ¿Para qué? Para que lo viera la mujer, y como sabía que era de armas tomar, algo iba a hacer. Bien, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, oye, ¿por qué estás tan decaído de tu espíritu y no comes? ¿Por qué tienes esa actitud? Pues, ¿por qué andas bajo de pilas? Pues él respondió, rápidamente le pasó el chisme, porque hablé con Nabot de Jezreel, aquí nuestro vecino, y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, fíjese bien, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? O sea, le está diciendo, espérame, o sea, date cuenta, tú eres el rey de Israel. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿o no? Eso es lo que está invitando a hacer. Y le dijo, levántate y come y alégrate
yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Estaba tramando un plan, de esos planes totalmente siniestros, porque eso es lo que había en su corazón. Sigue leyendo. Entonces ella escribió cartas a nombre de Acab, usurpación de funciones, y obviamente como ya lo tenía controlado, pues se lo permitió. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo, con el anillo de Acab, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así. ¿Qué es lo que decía esa carta? Dice, proclamad ayuno. ¡Wow! O sea, muy espiritual, ¿no? Proclama aparentemente. Acuérdense, caras vemos, corazones no sabemos. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Esto es, vamos a juzgar a Nabot. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, fíjense, lo va a acusar de esto, tú has blasfemado al Dios de Israel. Y entonces, cuando le digan eso, esos 2 hombres perversos, como yo, dice Jezabel, entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo sacan y lo van a apedrear hasta que muera. Así de sencillito. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme al escrito en las cartas que ella les había enviado, pero de parte supuestamente del rey Acab. Y promulgaron ayuno, como estaba en el edicto este, y pusieron a Nabot delante del pueblo para hacerle un juicio totalmente injusto. Vinieron entonces 2 hombres perversos, igual que Jezabel, o peores, y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Contra Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Nada más. Y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y fue muerto, dijo a Acab, levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot ya se murió, ya no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab de Nabot, que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, para tomar posesión de ella. Miren nada más, donde cualquier semejanza con historias de nuestro tiempo, en lo que se refiere a poder, ¿sí?, y prepotencia, pues es mera coincidencia, porque el espíritu de Jezabel está en muchas personas, obviamente que no conocen de Dios, pero tristemente, iglesia, puede haber personas que tienen y accionan en el espíritu de Jezabel, precisamente que es accionar en el espíritu de Jezabel, pues tener esas actitudes. Mire, cuando se tienen actitudes jezabélicas, por llamarle así, son corazones enfermos que las cosas que hacen no tienen sentido común. Un corazón o un espíritu de Jezabel, o alguien que tiene el espíritu de Jezabel, ha perdido toda ecuanimidad. La justicia de la sociedad, o sea, las leyes de la sociedad, incluyendo lo establecido por Dios en cuanto al orden también de autoridad, lo ignoran, lo pasan por alto. Y aunque no se manifieste muchas veces externamente su sentir, sí lo manifiesta así, o sea, es sus acciones. Aunque no se manifieste al principio de una manera clara, ahí está dentro de su corazón. Y tarde o temprano lo va a manifestar. ¿Cuándo? Cuando vea la oportunidad de accionar de una forma, pues, salvaje, por decirlo así. Acuérdese, muchas veces no se va a manifestar externamente, pero sí va a sentir dentro de su corazón, tergiversando todo. ¿Por qué? Porque sus acciones solamente están motivadas por su corrupción interna. Sus acciones están motivadas por una enfermedad del corazón, como podemos leer en Proverbios 6:16. Fíjese lo que dice Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová. Así, 6 cosas aborrece Jehová.
Y aún 7 abomina su alma. Eso es lo que aborrece, lo que abomina y lo que aborrece Dios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, si pudiéramos tener una lista de cotejo aquí, ¿verdad? A ver, Jezabel, ojos altivos, sí. Lengua mentirosa, también. Manos derramadoras de sangre inocente, también. Corazón que maquina pensamientos inicuos, todos los días. Presurosos sus pies para correr al mal y hacer maldad, siempre. Testigo falso que habla mentiras, su naturaleza. Y siembra discordia entre los hermanos, incluyendo entre su esposo, en el corazón de su esposo, también. Esas son características de aquel que tiene espíritu de Jezabel. Y todas estas características, iglesia, como les digo y les enseño hoy, las tenía Jezabel. Pero cuando se envía la carta a la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira, acuérdense, regresamos al pasaje con el cual iniciamos. Cuando se envía la carta a la iglesia de Tiatira, no es que este personaje se congregaba allí, sino que se refiere a la actitud o espíritu de Jezabel, o acciones jezabelinas, por llamarle así. ¿Quiénes tienen esas actitudes? Pues son personas que no actúan con cordura, son personas que no actúan con sensatez, sino que son personas que son presas de sus emociones, son presas de sus ambiciones, son presas de su egoísmo, en donde las leyes o las cuestiones morales no tienen para ellos ningún valor para este tipo de personas. No importa si afectan, destruyen, ellos quieren salirse con la suya. Mire, he conocido mujeres que le dicen al marido así, tan crudo es la realidad, ¿no? He conocido mujeres, aunque, acuérdense, hoy estamos predicando de Jezabel, pero también hay hombres totalmente incorrectos con el espíritu de Jezabel. Hay hombres totalmente con estas características, pero hoy voy a mencionar este caso. He conocido de mujeres que le dicen al marido así de repente, es que yo no nací para ser pobre y me equivoqué de haberme casado contigo. Y ahí te ves, ¿sí? Y empieza a manifestarse externamente lo que en realidad había en su corazón. Engaño, amargura, destrucción no solamente para su vida, sino para quienes están cerca de una persona como estas. Y caen en adulterio, caen en destrucción, y todo lo justifican. Es que tú tienes la culpa porque no me atendiste, tú tienes la culpa porque no te pusiste a trabajar, tú tienes la culpa porque no me suples lo que yo te exijo. Y entonces esa es la actitud de Jezabel. Pero esa es una realidad, iglesia. Así. Yo no nací para ser pobre, ahí te ves. Ya me encontré uno que sí me va a dar lo que yo necesito. Y tiran, ¿sí? Y tiran, vamos a decir, pasan, como le digo, la ley y la moral, todo lo que Dios ha establecido, se tira a la basura para lograr sus ambiciones. Y destruyen matrimonios, destruyen vida, destruyen a los hijos. ¿Por qué? Porque la ley de la cordura, el sentido común, no funciona. Porque la amargura del corazón les gobierna todo su ser. Sus ambiciones les gobierna su ser. Regresando al pasaje que tomamos como referencia en Apocalipsis, iglesia. Apocalipsis dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es lo que está diciendo Dios al responsable ahí, ya sea padre de familia? ¿Qué es lo que está diciendo Dios al responsable ahí, ya sea de una congregación o de un ministerio? Toma autoridad. Toma autoridad. ¿Sí? Toleras, estás tolerando demasiado desórdenes. Estás tolerando demasiado actitudes jezabélicas.
estás tolerando que personas que no pueden estar en el ministerio den un ejemplo como si fueran personas correctas, pero están enseñando totalmente cosas incorrectas, están seduciendo para fornicar, están seduciendo para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese, y yo todavía, dice el Señor, he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, así es de que tú debes de tomar autoridad. Esa es la realidad, es lo que le está diciendo. ¿Quién es el responsable? El pastor de una congregación es el responsable y tiene que tomar autoridad, iglesia. Acuérdese lo que yo le digo, es cierto, iglesia, todos nosotros tenemos errores. No hay ninguno solo bueno. ¿Quién es bueno? Dios, solamente Dios es bueno. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo, es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Y esa es la realidad. No hay nadie bueno, sino solamente Dios. Todos tenemos errores, pero cuando esos errores empiezan a afectar la armonía, la ecuanimidad, el buen convivir entre los hermanos, entonces se tienen que tomar acciones correctas, porque si no estamos solapando, si no estamos tolerando actitudes jezabélicas. Aunque no sean todas las áreas, puede ser en una sola área, en otra sola área, en otra sola área. Como les digo, insisto, si hay cuestiones, deficiencias en su persona que solamente le afectan a usted y Dios está tratando con usted y Dios le está ministrando y está batallando, pues hay que dejarnos moldear por Dios. Pero sin embargo, como le digo, si están afectando ya la relación con nuestros hermanos, a donde, fíjese, imagínense que somos poquitos y esos poquitos ya están peleados o no se pueden ver, uno se sienta por allá, otro se sienta por allá. ¿Por qué? Porque no se pueden ver. Imagínense nada más. Cuando seamos 1000, 2000, imagínense nada más, pues vamos a tener problemas con todos. Y esas son las actitudes jezabélicas que lo más profundo del corazón es la egolatría. Es el desenfreno a las pasiones y las emociones como seres humanos. Y como le digo, nadie somos perfectos, pero que no afectemos la obra de Dios. Aquí el Señor le está precisamente apercibiendo al encargado de la iglesia que no debe ser tolerante, que no debe de dejar pasar las cosas como si no las viera. Esto es, si no se da cuenta no es responsable, pero si se da cuenta y no hace nada, es totalmente responsable delante de Dios. De repente vienen a mí personas que, pues, en el desconocimiento de Dios, porque nacieron y crecieron en una religión que precisamente no enseña de Dios, enseña de todo menos de Dios. Y como no enseñan de todo, piensan que, como no enseñan tampoco el matrimonio, piensan que el matrimonio pues es a ver si funciona y no funciona. Entonces, pues no funciona el matrimonio. Y se divorcian. Conocen de Cristo y pues ahora en Cristo ya cada caso es diferente, pero vamos a citar algunos casos que me ha tocado. Ya la otra persona, como un divorcio, la otra ya hizo su vida, ya no hay restauración. Listo. Se ve, hay que usar el sentido común, ya no hay restauración. Ya no hay ninguna relación, ya se consumó el divorcio, etcétera, etcétera, por desconocimiento de la palabra de Dios. Bueno, y vienen y ahora se solicita que se les una en matrimonio y quieren pedir la bendición de Dios. Bueno, se analiza el caso, se toman las decisiones correctas, pero hay algo bien importante. Porque como uno va a ser responsable y es responsable delante de Dios de esa unión matrimonial, lo que yo hago, iglesia, es, porque yo no voy a tolerar, sino que voy a enseñar, y yo no voy a hacerme de la vista gorda, como dicen por ahí, yo le digo, hay que pedir perdón a Dios. Tiene usted que pedir perdón a Dios, ¿por qué? Por ignorancia cometió aquello que se hizo. Y son consecuencias, las consecuencias que está viviendo ahora son, pues por ignorancia haber cometido pecado. Y con la otra persona también, con el hombre, con la mujer, lo hacemos. Y también pedimos perdón nosotros a Dios, porque ahora estamos involucrados en ese matrimonio que, pues, quieren hacer las cosas ahora sí, delante de Dios, en los caminos del Señor. Pero yo no puedo tolerar ni puedo decir, no importa, no, yo tengo que hablar con la verdad de Dios porque estoy involucrado y voy a participar en esa nueva unión matrimonial en donde les digo, pero tiene que ser, ¿están seguros que quieren tomar la decisión correcta para sus vidas? Sí, entonces no se permite, de acuerdo a la palabra de Dios,
que otra vez, ¿sí?, fallen. Aquella vez lo hicieron por desconocer de Dios. Pero acuérdese, Dios no aprueba el divorcio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne y no se pueden separar. Porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Las actitudes del hombre. Yo no puedo pasar por alto cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque somos responsables delante de Dios y debemos tomar autoridad en todas las áreas. Ahora, ¿nos gusta tomar autoridad? No deseamos confrontar las cosas, pero por obligación delante de Dios tenemos que hacerlo. Pero hay familias, y lo tenemos que mencionar porque queremos que la gente sea libre de estas acciones. Hay familias que tienen en su casa a Jezabel. Y esa familia que tiene en casa una Jezabel viene a la iglesia y esa Jezabel desea tener las mismas acciones que en casa. En donde en casa ya pasaron por la autoridad, compréndase el varón, compréndase, ya pasaron por encima de los hijos o los vecinos, etcétera, y hacen su Jezabelina voluntad, etcétera. Y ahora vienen, como le digo, a la iglesia y desean gobernar el rumbo de la iglesia y poco a poco empiezan a manipular a todos y al pastor. Y nosotros como pastores y encargados responsables de la congregación, nosotros tomamos cartas en el asunto siempre y seguiremos tomándolas. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de nosotros, los pastores, el rumbo que toma la iglesia y debemos tener carácter. Esa es la realidad. Como el mensaje a la iglesia de Tiatira y a cada una de las 7 iglesias, acuérdese, el mensaje fue dado como una advertencia al pastor, que es el responsable del rebaño. La palabra de Dios está llena de advertencias para nosotros que estamos siendo responsables de un rebaño. Esa es la realidad. Por cierto, iglesia, debemos usted y yo ser responsables. Bueno, yo como el ministerio que Dios nos ha entregado, pero de repente usted puede decir, varón, ¿y yo qué? Bueno, usted es responsable de su casa. Usted como esposa, como esposo, es el responsable del rumbo que toma su casa y eso nadie lo puede cambiar. Acuérdese que todas esas manifestaciones jezabelinas en contra de la autoridad del varón que está en el mundo es para tumbar verdaderamente la autoridad que Dios ha establecido. Ahora, es cierto que, ya lo hemos comentado, que las personas y las mujeres principalmente, lo que están en contra, que no saben muchas veces lo que están haciendo, es en contra del pecado. Porque los hombres cometen pecado. Los hombres que adulteran están pecando. Los hombres que violentan están pecando. Los hombres irresponsables están pecando. Los hombres que maltratan están pecando. Y eso es en contra de lo que la gente, las mujeres están inconscientemente manifestando. Pero qué tristeza que hagan lo mismo después y tomen actitudes pues incorrectas también de aquellas de las cuales pues una vez se manifestaron. Tengamos sentido común, tengamos orientación en nuestra mente y en nuestras motivaciones correctas para que busquemos la justicia de Dios y no la nuestra. Una persona que tiene el espíritu de Jezabel siempre tendrá conflicto con la autoridad. Esa es la realidad. Vuelvo a repetir, una persona que tiene el espíritu de Jezabel siempre tendrá conflicto con la autoridad. Principalmente si es mujer, tendrá conflicto con la autoridad en casa y con la autoridad en la iglesia también tendrá conflicto. No estará de acuerdo con la autoridad una persona que tiene el espíritu de Jezabel, como no lo está con su esposo en casa. Una persona que tiene el espíritu de Jezabel murmurará. Una persona que tiene el espíritu de Jezabel meterá cizaña en la congregación. Tendrá acciones que sabe que están incorrectas, pero son más poderosas las ambiciones, quizás el odio, el rencor, la amargura, el daño que tiene en su corazón, que se revela ante las autoridades. Eso es la realidad, iglesia. Por eso es importante que recordemos lo que dice ahí a la iglesia de Tiatira: le he dado oportunidad para que se arrepienta, le he dado tiempo para que corrija sus acciones, pero no, en ese caso no quiso hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? El pastor tomar autoridad. Y eso es muy importante, hermanos y hermanas, que lo tomemos en cuenta. Fíjese bien lo que le voy a decir, escuche bien lo que le voy a decir, porque la vida sigue, la vida no para.
Usted y yo, va pasando el tiempo y las cuestiones que estamos viendo alrededor son cosas que van acercando cada día más pues la venida de Cristo o el término de esta generación que somos usted y yo. Y algunos también que después todos vamos a morir, pues. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues Dios, atender el mensaje de Dios, atender el mensaje de Cristo, atender el mensaje de la iglesia de Tatira, atender el mensaje de autoridad que Dios nos está enviando para que ejerzamos la autoridad de una manera correcta y enseñemos qué es lo que debemos seguir participando y qué es lo que debemos desarraigar de nuestra mente, de nuestro corazón. Mire, la vida sigue, como le digo, y si usted y yo tenemos actitudes incorrectas, Dios no va a ser el afectado. Dios no va a ser el que padezca las cosas. Usted y yo somos los que vamos a padecer las consecuencias si tenemos actitudes incorrectas. Iglesia, hoy es nuestro tiempo. Es el tiempo que corrijamos las actitudes que no edifican, las actitudes que en lugar de unir, la gente sale huyendo. Acuérdese, mientras haya tiempo hay que hacerlo. Y le digo, iglesia, hay tiempo porque hoy es el tiempo. Hoy es tiempo que aprendamos y escuchemos todo lo que nuestro Señor nos menciona en su palabra. Es tiempo de que usted y yo reconsideremos nuestras acciones. Mire, aunque no lo voy a leer, la mayoría de nosotros, si no usted léalo, ahí siga leyendo en el pasaje de Reyes que yo le mencioné, que está en el capítulo 21 de Primera Reyes, siga usted leyendo el pasaje. No lo voy a leer yo por cuestión de tiempo, pero la mayoría de nosotros sabemos las consecuencias de Acab. La mayoría de nosotros sabemos las consecuencias para Jezabel. Esa es la realidad. ¿Por qué contra Acab? Porque Acab no tomó autoridad. Esa es la realidad. Y para Jezabel las consecuencias porque su maldad cada vez era peor. Iglesia, accionemos usted y yo mejor conforme a la voluntad de Dios. Usted y yo ya sabemos lo que tenemos que hacer. Usted y yo ya conocemos las pautas, lo que Dios nos ha enseñado. Si sabemos hacer, si ya conocemos lo que Dios nos ha enseñado, si ya conocemos la palabra de Dios, los consejos de Dios, y acuérdese lo que dice la palabra de Dios, y al que sabe hacer lo bueno, esto es que ya conoce lo correcto y no lo hace, se le tomará en cuenta como pecado. Ahora ya sabemos que las actitudes jezabélicas, o el espíritu de Jezabel, trae consecuencias, iglesia. Ahora, cuando nosotros o alguien toma o acciona el espíritu con el espíritu de Jezabel, fíjese, actualmente no lo hace contra Elías, no lo hace en contra del Juan el Bautista, o no se hace en contra del pastor que Dios puso por autoridad. Si nosotros tenemos actitudes jezabélicas, estamos accionando en contra de Dios, que es la autoridad de autoridades. El espíritu de Jezabel, iglesia, el espíritu de Jezabel lleva a destruir matrimonios. El espíritu de Jezabel lleva a destruir familias, lleva a destruir la vida de hijos. El espíritu de Jezabel desea destruir también todo lo que tiene que ver con Dios, lleva a destruir iglesias. Pero aquel que tiene el espíritu de Jezabel no se ha dado cuenta, no se ha percatado que su vida ya está destruida, que su corazón está en amargura, que su corazón está lleno de acciones y actitudes totalmente reprobadas por Dios, como le leímos ahí en Proverbios. Hombres, mujeres, jóvenes que comprenden este mensaje, simple y sencillamente reconsideremos nuestros caminos. Hoy es el tiempo, hoy es el momento. Fuera toda murmuración, fuera toda chismería, fuera toda actitud de soberbia, fuera toda actitud de ojos altivos, fuera toda actitud de mentira, de ser testigos falsos, fuera toda actitud de destruir. Acuérdese, Dios nos ha mandado a usted y a mí como hijos de Dios a construir, a edificar ruinas antiguas, a reparar calzadas. Eso es a lo que Dios nos ha llamado.
y nos ha llamado también a conocer su palabra. Y a conocer su palabra, tarde o temprano, usted y yo nos vamos a encontrar con la historia de este personaje malvado, siniestro, totalmente fuera de la voluntad de Dios, que estaba enfermo en su corazón y que padeció las consecuencias y terminó su vida de una forma horrible. Iglesia, oremos para que Dios nos fortalezca, oremos para que Dios nos dé convicciones, oremos para que Dios nos ministre a través de personajes también, que no nos ponen un ejemplo, pero sí, el ejemplo nos ponen a no repetir las cosas que ellos hicieron. Oremos al Señor para que nos guíe en nuestra vida y reconsideremos nuestros caminos y que seamos analíticos de cada una de nuestras acciones para quitar lo que no conviene y dejar todo lo que agrada a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú eres nuestro Salvador, tú eres el Señor de nuestra vida. Tú fuiste el que nos enseñaste a vivir de una forma correcta. Tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y nos dejaste por escrito todo aquello que deseas que conociéramos para no repetir las mismas historias incorrectas que llevaron a padecer las consecuencias a esos personajes que se mantuvieron en vivir apartados de ti. Mi Dios, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de conocer claramente estas historias crudas, sí, pero verdaderas, que deben de edificar nuestras vidas para fortalecernos y para percibirnos de los caminos que tú quieres que transitemos y los caminos que tú quieres que desechemos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, nos ponemos delante de tu presencia, te pedimos perdón por nuestras deficiencias, Padre, y hoy, mi Dios, es el día en el cual, como iglesia, como hijos tuyos, como esposos, como esposas, como familias, decidimos alabarte, bendecir tu nombre y glorificarte con todas las acciones que tengamos. Que haya pureza, transparencia en nuestro corazón para seguir adelante como ese pueblo que tú has establecido ahí en Chula Vista, que glorificamos tu santo nombre, edificamos nuestras vidas y somos factor para edificar en tu nombre las vidas de otras personas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Que Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo. Amén. Damos gracias a Dios.